Puedo hablar. Buenos días con todos. Askeru kipadai. Ila tanaka kuya kanaka. ¿Hubo lluviecita por estos lados? Bolivia. Te molesta. Askerukipan taknanitaki. Askeru kibanaya yatichiri. Askerupanay yatichere. Askerukipan waliki qallantañan aymar yatiprawinpi takini. Wasitana qallantañani. Takini micrófono na qantasipqa enciendan sus micrófonos, enciendan. Ya, waliki. Todos. Maya, Paya, Kimsa. Hupa. Bahulila Bahulila Ya kita pone ya kasta kiomula ay saraway kita pone ya kasta kachanya kiomula away saraway Waliki. Ya, waliki takini. Chakuch wasitana, aruntasiñani, askirukipan takinitaki. Aymara Askerukipan.
Bien, empezamos nuevamente. Vamos a ver cómo estamos, cómo han practicado. A ver, vamos a hacer la prueba. Eh, Kuyaka Elsa Sarabia Askerukipan Kuyaka, Askiru kipanayan yatichiri. Kamisake Kuyaka, Waliki yatichiri. Kuman Sotimah Kunasa, Nayar sutijaj elsas. Tataman Sotipah Kunasa, Tatama. No, no, tatajaj. Tataman. Ay, perdón. Tataman. no, Sutija. Perdón, Sutima. Juan. nada. Tataman Sotipah Kunasa, Y alguien. Sorry, disculpe. Disculpe. Tataman Sotipah Kunasa, Eh, Juan Sutijaj, Juan. nada. A ver, encienda su micrófono nuevamente. Yo aquí. Este computador se está volviendo loco. Y a ver, Tataman Sotipah Kunasa, Tata. Ay, se me perdió. Tatajan. Sutipaj, Juan. Mama Mansti, Mamajan Tutipaj, Carmen. Waliki, Kisinkam Kuyaka. Chiqui sin camaya yatichiri. Ok, hay que practicar. Seguimos, a ver. Milton Carrillo. Askurukipan Hilata Milton. Askerukipana yatichiri, Kamisaki Hilatam. walikixta yatichiri humasti, Ukakik Paraki, Walikistua, Human Pokatsu Timah Kunasa. ¿podría repetir por favor la señal? Man Pokatsu Timah Kunasa. Mm, eh, po- Pojajan sutimaj, Human Pokatsu Timah Kunasa. Nada, te falta practicar. No estabas en la anterior clase. A ver, Vilma, Choque, Roque. Askurukipan Kuyaka Vilma. Aski urukipana yatichiri, Kamisaki. waliki yatichiri, Human Sutimah Kunasa. nayan suti jaja pilma choque roque, Waliki Hilir Hilaman Sutipah Kunasa. aniu hilir hilanikti, kulyaka nikitwa, Kuyakaman Sutipah Kunasa. kuna, Kuyakaman Sutipah Kunasa. kulyakahan sutipa Sofía choque, satao, Waliki Kisinkam Kuyakam. ikisinkam yatichiri, Yam. Kuyaka Vanessa Flores. Askurukipan Kuyaka Vanessa. Askerukipana yatichiri, Human Pokat Sutimah Kunasa. Nayan Sutija Vanessa, Ya, he dicho Pokatsuti. ¿Qué es Pokata? Lleno, completo. completo. Ah, ya. Human Pokatsuti Kunasa. Vanessa. O Vilma. Ah, no, ¿con quién estoy? Con Vanessa estoy, ¿no? Vanessa. Pokatsuti Kunasa. Tu nombre completo, dile. Vanessa Geraldine Flores Espinosa, Ah, waliki. Achilaman Sutipah Kunasa. Achilaman Sutipah Kunasa. Ya hay que practicar, Vanessa. A ver, seguimos. Aide Valeriano, Kuyaka Aide Askerukipan.
Askurikipanay yatichiri. Human sutimaqkunasam. Nayan aidetua. Nayaj aidetua. Ya, hilaman sutipaqkunasam. Hilaja sutipaj Frediwa. Waliki Kuyakamansti. Kuyakajaj sutijaj. Nada. A ver. Kuyaka sutija. Nada. Bueno. Yanetla. Nada. Nada de nada. Práctica, práctica. Ya. A ver, ¿qué preguntas tienen? Todavía hay errores con tema de sufijos posesivos. Practiquen, ¿no? Hemos hecho práctica, ¿no ven? Entonces, suti, ¿no ven? Esto es nombre, ¿sí? Nombre. Sutija. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo digo sutija, ¿no? Si yo quisiera decir mi nombre es, ¿no? Sutijaj Román, ¿no? Este es mi nombre es Román, ¿no? O, por ejemplo, yo digo Sutimaj, allá cambia tu nombre, ¿ve? Román. Sutipa, su nombre, ¿no ve? Cuando estamos hablando tercera persona, siempre tienen que utilizar pa, ¿no? Entonces no pueden decir Jupan o Jupan Sutijaj, ¿no? Entonces, esto literalmente significa de mí, es eso, ¿no? De mí, tu nombre, nada. O en este caso, de él, ¿no? De él o ella. Upa. ¿No ve? Entonces, no es correcto, ¿no ve? O responden así en español, ¿no? Entonces, hay que practicar sufijos posesivos. Ya por eso hemos hecho ejercicios, ¿no ven? Practiquen, practiquen, ¿ya? Bien, vamos a completar con lo que es la familia, ¿ya? Entonces, el otro día hemos visto papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuela, ¿no ve? Ahora vamos a completar con más vocabulario, ¿ya? Entonces, hemos dicho familia es Willa, Masi, ¿ya? Vamos a seguir, ¿ya? Entonces, estamos en tema de familia. Tienen 6, ¿no? Que les he escrito aquí, ¿no? Ahora vamos a completar algunos más, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir tío y tía, ¿ya? Tío se dice, a ver, hay varias formas de decir tío, ¿ya? En el libro van a encontrar varias formas o algunos, pero todavía existen otros más, ¿ya? Entonces, IPA, IPO, ¿no? IPO, tiola, ¿no? Y otras formas de decir lo que sería tío, ¿ya? Tío. Eh, tío, ¿no? Ahora, tía, ipa o ipala. Ipala va a ser tía, ¿ya? Pues aquí básicamente lo mismo, ¿no? Ipo, ipa, ¿no? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el tema de los primos, primas, es igualito que hermano, hermana, ¿ya? Entonces dicen gila o cuyac, igualito, ¿ya? Ahora, por ejemplo, sobrino, ¿no? Entonces, ipa siri, ¿ya? Ipa siri va a ser sobrino, sobrina, ¿ya? Luego tenemos el alchi, que va a ser nieto. A ver, díganme, díctenme en español los más comunes para que podamos escribir. Bisnieto. Bisnieto igual que Primo. Suegro. dicho. Padrastro. Padrastro, ya, Cuñado, ya, padrastro, cuñado, ya. Bebé. Auki, ¿qué es Auki? Abuelo. ¿No? Padre, Papá. papá, Ah, Papá. papá, ahora hay una suegro, palabra, cuñado, jepa. ¿Qué es jepa? ¿Alguien sabe? Después. Después. Upa. Después, ¿ya? Después. Entonces, para decir
padrastro simplemente se conjuga esto, ¿ya? Miren así. Jepa auki. ¿Qué significaría literalmente? Padrastro. Ah, Después después del padre. padre. Después del Después, padre o segundo padre, ¿no ven? Entonces eso va a ser para... Madrastra también. Ahora Padrastro. madrastra igualito, ¿no? Jepa, ¿cómo se dice? Mamá. Taika Taika. o mama. Entonces, Taika. jepa mamá o jepa taika va a ser madrastra. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, lo que decía, eh, es Cuñado. cuñado, bebé, cuñada, es igual hermano, hermana nomás, ¿ya? Lo que sí puede haber yerno, es yerno, yerna, ¿ya? Entonces, tolka es Nuera de y yerno. yerno, yerno, ¿cómo lo llaman otro? Prima Ahora, o primo. yochcha, ya hemos dicho primo, ¿qué se dice, no? Yochcha va a ser tulka, yerna tul- o nuera, ¿no? Yernas, ¿no? tulka, ¿Ya? Ahora, bebé que decía guagua, ¿no? Guagua, ¿ya? ¿Qué más? mm, Los más comunes, díctame en Spanish. mujer adulta, Ya, warmi nomás. bueno, Viuda. hija, Eso pongamos, ¿ya? Viudo, viuda, Warmi va a ser mujer, esposo, ¿ya? No es esposa, parte de la familia, pero para Hija, decir, ¿no? hijo. Warmi, chacha, Padrino, madrina. chacha va a ser hombre, ¿no? Varón, ¿ya? Viudo decían, Sí. Ijma, ¿ya? Ijma es viudo o viuda también, ¿ya? Yatichiri. Guacha va a esposo, ser esposa, también viudo, Yatichiri, la palabra yoksha es nuera. ¿sí? Es que ahí Sí, dice yerna. sí, pero es lo mismo, ¿no? No, ¿O es diferente? no, es es diferente. ¿Qué es nuera? ¿Qué es, a ver, dígame, qué es La yerno? nuera o sea, es como la misma categoría del yerno, pero en femenino. ¿Yerna no es correcto? No, no. En ¿Seguro? español no se usa el yerna. El yerno sí. yo creo dependiendo del lugar. No. Ah, estoy yerno, preguntando, a ver. Se depende de la variación lingüística. Sí, se utiliza normal. Pero Aquí en varón es Perú le llamamos yerna nuera. y mujer es nuera. Claro. A la esposa de mi Cierto. hijo. Nuera. Sí, se utiliza. Aquí me dice el diccionario que sí se puede utilizar yerda como en vez de nuera. ¿Ya? Sí, sí me- utilizamos acá en mi En provincia. Perú nuera. Ya. Otra Está cuestión bien, no del nos yerno hagan y la problema de nuera. eso. Lo Ya, que bien usted cambiado. diga ya dije. ¿Ya? Yatichiri, Sí, ahijado, ya ahorita. Huacha, hemos dicho, es, ¿cómo se dice? A los que no tienen papás, Huérfano. 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 huérfano, ¿no? Sí. Ya, me decían, por ejemplo, marido, hombre, ¿no ve? Esposo, ¿no ve? Esposo, esposa, ¿no ve? Esposo, Ya, esposa. simplemente se utiliza esto, ¿ya? Chacha y warmi, ¿ya? Ahora quiero decir mi esposa, ¿no? Ahí Mija. simplemente utilizo un posesivo, Guarmija. ¿ya? Es como decir mi mujer, ¿no ve? ¿Cómo sería aquí? A ver, conjúguenme. Guarmija. Warmija, ¿no? Mi esposa, en También este caso falta va a ser abuela, mi mujer, abuelo. pero va a significar mi esposa. ¿Me dejo entender, no ve? Aquí ujú, igualito, ¿ya? Sí, sí. Chachaja, Chachaja. ¿no? Va a ser mi esposo. Ahora, incluso van a escuchar no solamente esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir Nankiri, Nankiri, Nankiri. De mí. ¿Qué es Nankiri? El que es de mí, De mí. ¿ya? Eso significa literalmente, ¿sí? Pero estoy refiriendo a mi esposa. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Sí? Ajá. Nan chachaja. Nan camisaja. Nan discuja. Eso, Ay, muy bien, Elisa, muy bien, siga practicando. Entonces, esto podría ser, pero esto, o sea, alguien podría decir, por ejemplo, uno que es netamente español, podría decir, "Che, pero esto es de pertenencia". Sí, esto se utiliza, ¿ya?
algunos utilizan de otra forma también, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto, por ejemplo, o alguien, yo quiero decir, por ejemplo, no sé, Pero no te pónganse a podía. Darío, ¿no? Digamos que mi esposa está recién va a venir, digamos, ¿no? Entonces, digamos, tiene algo de familiaridad, digamos, mi esposa con Darío. Entonces yo le digo, eh, tía Majichotascani, ¿no? Tía Maj, tu tía recién va a venir, así más, ¿no? ¿Ya? Entonces hay varias formas de decir, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar con estos dos nada más, ¿ya? ¿Qué más me preguntaban de los padrinos, ¿no? Al parecer los padrinos no había antes, ¿ya? Solamente se tiene evidencias, digamos, palabra, lo que es el ahijado, ahijada, padrino, padrina, pero refiere a lo que es de bautizo, ¿ya? Entonces ustedes comprenderán que en la colonia ha sido impuesto la Iglesia Católica, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, ha sido obligatorio, por ejemplo, el tema de bautizo, ¿no ven? Entonces viene de una palabra, ¿ya? Ichuña, esta es la palabra. ¿Alguien sabe qué es ichuña? Ahí hay. Llevar. Llevar. Llevar, pero tiene algo de particular. O sea, hay varias Cargar. formas de decir llevar, ¿no? Entonces, ichuña puede Agarrar. ser en la mano. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener unas moneditas aquí, ¿no? Entonces, ichuña, ¿no ve? Ichuña. O puede ser algo grande en mis manos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ichuña. Eso Como es cargar un bebé. como Como cargar al bebé. cargar o llevar en Exactamente. la Pero mano. no a la espalda, sino adelante. ¿Me dejo entender, no ve? Algo visible. Eso es ichuña, ¿ya? Ahora, mira, ichu, para conjugar los verbos siempre se quita el infinitivo, ¿no? Entonces, simplemente dejo ichu, ¿no? ¿Y qué es mamá? Madrina. Madre. Señora. Señora o Ah, mamá. Mamá. O Ahora yo mamá. digo ichu mama. ¿Qué sería? madrina. Madrina. El bautismo. Ichu tata. ¿Qué va a ser? Padrino. Tata. Padrino. 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 ¿Ya? Pero Ahijado por en ejemplo, Aymara, otro ¿cómo es padrino de ahijado? este, ¿no ve? De matrimonio, otro tipo de padrino, ¿ve? O podría ser. No, no podría ser de matrimonio. ¿No ve? No podría ser, porque a los ahijados de boda no los llevan en la mano, ¿no ve? O sea, cargándolos, ¿no ve? Tendríamos que buscar otra forma. ¿Ya? Entonces, al parecer no hay. ¿Ya? Ahora, ahijado, ¿no ve? Igualito se refiere a esto, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es bebé? Guagua. Wow, Guagua. ahí está. ¿Qué sería esto? Ahijado. 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 Listo. ¿Ya? ¿Qué más me preguntaban? Prima, bro. Abuela, Ya, abuelo. primo, prima, ya hemos dicho hasta, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Ah, no, no hemos escrito, pero hemos dicho es igualito que hermano, hermana, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué no hemos escrito? A ver. Marca Masi. Ajá. medio hermana. Medio hermano, hermano. No, 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 no hay Hija. medio. Simplemente llega a ser igual hermano. ¿Ya? Hijastro. Hijastro igual llegaría a ser su hijo nada más. ¿Ya? ¿Qué más? El Soltero. joven varón. Joven varón. ¿Ya? Huayna. ¿Ya? Entonces, esto va a ser joven varón, ¿no? Y tabaco, Tahuá. joven mujer. ¿Ya? Hermanastro, hermanastra. Igual, hermano, hermano. Novios. Novios. A ver, viene de esta palabra, monasiña. Esto es verbo querer o quererse, ¿no? Monasiña va a ser quererse, ¿ya? Quererse, ¿no? Es una palabra, es un verbo en todo caso, ¿ya? ¿Ya? Monasiña, ¿ya? Y ahora aquí simplemente lo que cambio es este de infinitivo y voy a poner por iri, ¿ya? Una Una ri, ¿ya? Esto va a ser enamorados. hija. Una Ahora, siripa. ¿ya? Esto va a ser enamorados, novios, ¿no? Pero en este caso, munasiri,
refiero a los dos, ya digamos que aquí hay una parejita, entonces yo le digo enamorados, ¿ya? Ahora, munata, ¿ven? El mismo, sigue siendo la misma palabra raíz, ¿no ven? Munata, esto va a ser enamorado, morado o enamorada, munata, enamorado o enamorada, ¿no ven? Luego, monata, ¿no? Puede ser, refiere a eso, ¿ya? Ahora, Espera, hay uno que se utiliza común también, pero viene de una palabra. Y esta palabra, parlaña, ¿qué idioma es esto? ¿Alguien sabe? hablaremos. Hablar. ¿Qué idioma es? Quechua. ¿Seguro es quechua? Quechua, ¿no será? Hablar. No. Hablamos. Hablar. Ya, pero ¿qué idioma es? Igual se utiliza en español, ¿no ve? ¿O no? Sí. En Parlanchín. italiano igual, ¿no ve? Italiano. Habla italiano. ¿Sí? Esta palabra se ha adoptado en el Aymara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el parlaña no es correcto en Aymara, ¿no? Pero decimos, ¿no? Parla señal, dicen, ¿no? Españoles, ¿no? ¿Ya? No. Entonces, en Aymara, para decir hablaremos, hablar es arusiña, aruskipañane, asiñane, ¿no? Entonces viene de arsuña, ¿ya? Pero Así, como, maestro, así como cuando dicen Aymara para la Siri, ¿no? ajá, por ejemplo, eso no es correcto, pero se ha adoptado Ah, esto, como en español se ha adoptado esta palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existe esta palabra parlata, ¿ya? ¿Qué es parlata? Viene de hablar, ¿no ve? Entonces, como hablado, ¿no ve? Como que ya está hablado. Entonces, a esto se utiliza como comprometido, ¿ya? ¿Ya? Parlata. Parlata pao, dice, ¿no? Ya, se significa que ya han El conversado, novio. ya está, ¿no? Ya se van a casar, juntar. Eso es parlata. ¿Me dejo entender? Ujú. Ah, ¿Ya? Novios. Ya, novios, en todo caso, ¿no? comprometido. Ya, novios, ya están casi por casarse, ¿no? Ya sus están papás ya han hablado, autorizados. ¿no? Ya está conversado. Así, ¿no? Preparado. Ya, preparado, eso. Bien, ¿qué más? A ver, cunampis, a ver, ustedes. Soltero. Soltero, ¿perdón? Bisabuelo. Entenado o recogido. Ya, a ver, tema de soltero, simplemente van a decir guayna, tabaco, ¿ya? Estos son jóvenes y además son solteros, ¿ya? Zapahuena, zapatahuac. Entonces, ahora, exacto, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, está soltero, viene de la palabra zapaki, ¿no? Zapa, ¿no? Entonces, Sí. zapa es solo, ¿ya? Solo, ¿ya? Entonces yo puedo decir de esto, ¿no? Zapaki iskiu, ¿no? ¿Qué es diciendo? Está solo, pero me refiero que está soltero todavía, ¿ya? ¿Ya? Ahora, otra cosa es, por ejemplo, cuando ya es solterón, ¿no? Cuando ya tiene 40, 50 años, ¿no? Y sigue siendo solo. Eso ya es otra cosa, ¿ya? Eso se llama Pucha, tutira, no. ¿ya? Eso se llama tutira, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es hombre, entonces van a decir tutir huayna, ¿no? Tutir huayna. Entonces, hombre solterón, pero ya es mayor. No me refiero a de 20, 25 años, no, eso es joven todavía, ¿ya? Esto es de unos 50 años, digamos, ¿no? No tiene esposa antes, tutir huayna. ¿Cómo sería mujer que no tiene marido? ¿Tutir? ¿Qué sería aquí? Tahuac. Guapo. Tahuaco, Tutir tahuaco. warmi. O tutir warme. Tutir chacha también podría ser, ¿no? ¿Ya? ¿Sí ha entendido, no ve? Entonces, tutira, aquí voy a poner así medio despectivo, pero solterón, voy a decir, ¿ya? Solterón, ¿ya? O solterona también, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más me han dicho? Entenado, no sé qué cosas. Simplemente es hijo, hija, ¿ya? Por más que sea segundo, después, igualito es hijo, hija, ¿ya? Ahora decía a bisabuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hemos escrito hoy día, vamos a volver a escribir achila, ¿no ve? Achila. ¿Qué significa achila o achachila? Abuelo. 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 Esta es la única, o sea, achila, ahuicho, ¿no ve? Entonces, achachila, por ejemplo, en peruano también, achachila. Esto es abuelo, ¿no? Puede ser bisabuelo, tatarabuelo, todo, ¿no? Por ejemplo, van a escuchar, ¿no? Dicen, por ejemplo,
cuando miran coca, cuando hacen ese tipo de cosas, dicen, ¿no ve? Y llevan a chachila, sajamachila o chachila, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, se supone que cuando nosotros morimos, ¿no? Nosotros, claro, físicamente nos vamos, pero estamos ahí presentes, ¿no? Y básicamente estos montañas, huacas que lo llamamos, ¿no? Se convierten en nuestros protectores, ahí están nuestros antepasados, ¿no? Entonces, yo quisiera decir, por ejemplo, bisabuelo, simplemente digo achila. Ahora digamos, mucho un tatarabuelo, ¿no? Sí, un abuelo de unos 5 generaciones atrás, Tatarabuelo. ¿no? Simplemente digo achilapan, achilapa, ¿no? Achilán, achilapa, ¿no? Achilán, achilapa, ¿no? Entonces, achila, ¿no? Achilana, ¿qué hemos dicho que significa este na? De, ¿no ve? Sí, De, de significa, del abuelo, de abuelo significa, ¿no? Achilán, achilapa, ¿qué es este pa? Su, Yo, ¿no ve? mire, de él, de. de él, de Tú, él. ¿no ve? Entonces, del abuelo, su abuelo, así me significa, ¿no? ¿Ah? Achilapán, achilapa. Eso es ya tatarabuelo, bisabuelo, eso significa, ¿ya? Este se podría utilizar de alguna manera, ¿no? Achilán, achilapa, ¿ve? Ese es bisabuelo, ¿ya? Pero no es común, simplemente utilizan el achila o achachila, que sería abuelo, ¿no? Igualito, ¿no? Ahuicho, ahuicha, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué preguntas más había? Separador. Separado. Viene de Kiri. jal, Altaña. jaltaña. Hat. Este es el verbo, separar, ¿no? Entonces, jalta, ta. Esto va a ser separado, ¿ya? Separado, ¿ya? Jaltata, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir es hombre separado. Jaltat, chacha, ¿no? Jaltat, war. Jaltat, no sé, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser Divorciado. o divorciado. Divorciado. Sí, divorciado, separado, ¿ya? Pero en realidad creo que culturalmente no existe esto, ¿no? ¿Ya? No existe culturalmente, pero hoy en día ya es común, ¿no? Entonces, esto, ¿ya? ¿Qué más? Niño, niña. Niño, niña, ¿ya? Ahora, por ejemplo, bebé, hemos dicho guagua, ¿no ve? Puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no ve? Ah, Ahora, cuando decimos niño es yocaya, ¿ya? Yocaya, hay varias formas de decir. Uno puede ser hiscalala, hiscalala, ¿ya? Yocaya, hiscalala, esto va a ser niño, ¿ya? Por ejemplo, un bebé ha nacido, ¿no? Entonces, guagua, ¿no? Guagua o yuri, ¿no? Yo quiero saber si es niño o niña, ¿no? Kunaraquis, ¿no? Yo callagua, ¿no? Ah, varoncito es, ¿no? Niño es, ¿no? Ahora, en femenino sería imilla, ¿no? Imilla, luluku, ¿no? Esto va a ser niña, ¿ya? Niña, ¿ya? Ahora, incluso podríamos decir, eso sería niño, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando ya está un poquito crecidito, ¿no? Ya tiene 9, 10, 11 años, ¿no ve? Entonces ahí voy a decir, mahtalla, mahtalla, ¿no ve? Mahtalla ya va a ser preadolescente, ¿no? ahí ¿Ya? está. Algo así, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. ¿Nada más? Mm, Lice, en lo que es niña, igual se puede decir Lulu o Luluku, siempre se pronuncia. Sí, Lulu o Luluco, ¿ya? Ok. ¿Ya? Ya, bien, digamos que eso, si se recuerdan algo, me dicen y escribimos, ¿ya? Ahora vamos a preguntar, ¿ya? ¿Qué es jupa? Tú. ¿No? Tú. Él o Él o ella. ella, ¿no ve? Tercera persona, ¿no ve? ¿Qué significa Kitty? ¿Quién? 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 ¿Ya? Ahora vamos a ¿Quién es conjugar estos ella? dos. Jupa, pisa. ¿Qué estoy diciendo? Él o ella, ¿Quién ¿quién es es? ella? O ella. ¿Quién es él o ella, no ve? Mm, Entonces, así voy a decir. ¿Quién es él o ella? ¿Ya? ¿Listo?
Entonces van a responder jupaj, jupaj. Podría ser cualquiera, ¿ya? Ahora puede ser a ver, de pertenencia, por ejemplo, puede ser él es mi papá, él es o ella es mi mamá, él es mi hermano, ella es mi hermana, puedo decir, ¿no ve? Ella es mi esposa, ella es mi hija, ¿no ve? Puedo decir, ¿no ve? De pertenencia, ¿no ve? O puedo decir, él es su hermano, él es su papá, ¿no ve? Su de tercera persona, ¿no ve? Ya, entonces aquí, importantes sufijos posesivos. Practiquen, practiquen, practiquen. ¿Ya? Vamos a empezar con pertenencia. Jupaj, tata, ja, wa. Gua. ¿Ya? Tata, ja. ¿No ve? Mi papá. Entonces estoy diciendo, él es mi papá. ¿No ve? Entonces, este ja va a marcar la diferencia. ¿Ya? Jupaj, tata, jawa. ¿No? Entonces estoy diciendo, él es mi papá. ¿No ve? Tata, esto es lo que va a cambiar. Entonces, Jupaj kitis, eso va a ser la pregunta común, ¿ya? Jupaj kitis, Jupaj wawa hawa, ¿no? Jupaj kitis, Jupaj warmi hawa, ¿no? Jupaj kitis, Jupaj hilapawa, Jupaj kitis, Jupaj achila hawa, Jupaj kitis, Jupaj kepa auki hawa, ¿no? ¿Ya entendido? Todo lo que hemos aprendido van a poner en práctica, van a poner. ¿Está claro? Ya, Chichiri, el tata es por papá y el ja es el posesivo de mí y el ¿Correcto? gua, Simplemente es afirmativo en este caso. ay, ¿Ya? gracias. Un es. Ya, pero no se Maestro, compliquen desglosando maestro. sufijo por sufijo, porque se van a complicar. Es muy complicado si hablan, si tratan de aprender así la imagen. Dice, ¿Ya? Jupaj Tatajawa, dice, entonces, él es mi papá. Entonces, cuando uno Ajá. quiere decir, él es mi papá y su nombre es, Ya, sotipaj, ¿no ve? Complétanos. Jupaj, tatajawa, sotipaj, Andrés, ¿no ve? ¿No ve? Ya no repiten Jupan, sotipaj, ¿no ve? ah, ¿No ve? Directamente dicen Jupá su nombre. ¿Ya? Bien. ¿Está claro la pregunta? Quizá. A ver, hagamos la prueba. Jacqueline, Roxana, Askirukipan, Kuyaka, Jacqueline, Askirukipanay yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Ouch. what's your name? Maya Roxana Robles Atagua. Ah, Waliki, Kupaj Kitisa, Jupaj Yokahawa. Yokaman Sutipaj Kunasa, Yoka, Yoka, Yokaman nada, Suti. tu hijo me está diciendo, de tu hijo. ¿Has yo preguntado de mi hijo? No, ay no, no, me perdí. ¿Cómo? Yokahan. ¿Cómo dices mi hijo? A ver, decí mi hijo. Yokahan Sutipaj Tiago Adriel. Ah, ok, Waliki. Hikisinkam Kuyaka. Ikisinkamaya Yatichiri. Ya, muy bien, Jacqueline. Solamente son sufijos posesivos. Recuerden estos sufijos posesivos. Les he dicho, practiquen. Va a entrar en todo, les he dicho, ¿no ven? Ja, ma, sa, sa. ¿No ven? Esto es mi, Amapá, su. nuestro. ¿No ven? Quiero decir, mi hijo. Hijo se dice yoka. Yokaja. ¿Ven? Mi hijo. ¿Ven? Quiero decir, mi nombre, Sutija. Quiero decir, tu nombre, Sutima. Quiero decir, su nombre, Sutipa. ¿Lo ven? Entonces, esto siempre va a ser primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona. Esto tiene que dominar, ¿ya? Entonces, esto hemos visto en la segunda clase, hemos visto, ¿no? Y hemos escrito ejemplos, ¿no ven? Ya, entonces practiquen, no tiene que olvidarse lo que estamos aprendiendo. Estamos yendo de forma secuencial. Todo lo que estamos aprendiendo está ya en nuestra conversación.
No le estoy preguntando cuántos años tiene, todavía no hemos visto número, ¿no ve? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo estamos poniendo en práctica. Por ejemplo, hemos visto los sufijos o los pronombres personales, ¿no ve? Juma, jupa, jiwasa, ¿no ve? Entonces, estamos poniendo en práctica, ¿ya? No se olviden, repasen siempre todo lo que estamos aprendiendo, ¿ya? A ver, seguimos. A ver, Mary Quispe, Cuyaca, Mary, Ascuruquipan, Aski urkipanaya tichiri. Kamisaki, Cuyaca, Mary, Waliswa yatichiri. Juman Sutimaj, Kunasa, Nayan sutijaj meri quispe. Jupaj, Kitisa, Upaj tatajawa. Sutipaj, Kunasa, Tatajan sutipaj Antonio Satawa. Mama Mansti, Mamajan sutipaj Rosa. Waliki, Harurkam, Kuyakam, Harurkam yatichiri. Waliki, good job. A ver, Sandro Rospigliosi, Ascuruquipan, Gilata, Sandro, Askurkipan yatichiri. Juman Sutimaj, Kunasa, Humak Sandro. Nada. Feliasi. Juman Sutipaj, Kunasa, Juman Sutimaj, Kunasa, perdón. Nayan Sutimag Sandro. Nada. No. A ver, Juman Sutimaj, Kunasa. A ver, Sandro. Sí, Nayan Sutimag Sandro. Nada. Ahí estás. Me estás diciendo así, mira. Voy a escribir aquí. Me estás diciendo Nayan Sutimaj Sandro. Literalmente, de mí, tu nombre, Sandro. De mí, tu nombre es Sandro. ¿Es correcto? Oh, right. Okay. Nayan Suti Hag. Suti Ya, Hag. eso. Sandro. Ok, muy bien. Jupaj Kitisa. Invéntate. Jupaj Kitisa. Paso, fijo. Jupaj Kitisa, ¿quién es él? Oh, ¿qué dice? Hupak Carlos. Oh, Hupak ¿qué dice? Hupak Tatahawa. Ya. Hupak Tataman Tatahawa. Jupaj Kunasa. Tataman Sutipaj Kunasa. Ya, ¿cuál es el nombre? Estoy muy perdido. Ya, practica. Sandro, Sí, ¿desde dónde nos sigues? Nueva York. Oh, excelente. ¿Qué hora es allá ahorita? Ahorita estamos a las 5:48. Están retrasados 1 hora de Bolivia, entonces. Sí. Ok, qué bueno. A seguir practicando, Sandro. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Quedó claro? Hanat Hanich Kunhamakis. A ver, Arsunipam. Anao yatichiri. Ok. Rosemaria pasa. Pregunta, ¿quiere participar? Nayan. A ver, pregunten. Quiero participar. A ver, Aski, a ver, vamos a cambiar, digamos que ya estamos en la tarde. Aski, Haipukipan, Cuyacarros. Askirukipan y Nada. Aski, Haipukipan, Cuyacarros. Se escucha. Aski, Haipukipan, Cuyacarros. Ya te chiri, recién te estoy escuchando, no te he escuchado bien. Aski, Haipukipan, Cuyaca. Aski haipukipan ya te chiri. Juman, Sotimaj, Kunasa. Nayan sutijas medi. Waliki, Jupaj, Kitisa.
Upak puchaqa puchaqa Puchaman sutipaq kunasam. puchaqa sutipaq Camila. Waliki hikisinkam kullaka Ros. Ikisinkam yatichiri. Waliki, muy bien. Van a practicar y practicar, ¿ya? Practicar, ¿qué quiere practicar conmigo? A ver, Darío, Asturukipan. Aski urukipanay, yatichiri. Kamisaki Hilatam. Waliki. Human sutimaq kunasam. Naya sutiha, Rubén, Darío. Waliki Hilatam. Hupaq kitisam. Opa, Alfredo. Waliki achilaman sutipaq kunasam. Aichilahan, Sutipaj, Rosemary. Nada, como tu abuelo se va a llamar. Carlos. Waliki, awichumansti. Awichahan, Sutipaj, Eleuterio. Tu abuela se llama Eleuterio. Awichin. Aichilahan, Sutipaj, Carmen. Ya, ahora te he preguntado de tu abuelita, ¿no ve? Awichuman sutipaq kunasa. Awichuhan, Sutipaj, Carmen. Waliki hilata. Ikisinkamam. Higisinkam, Yatichiri. Muy bien, Waliki, van a seguir practicando. Enciendan sus Gracias. micrófonos. Taqini, micrófono na kante sipham. ¿Cuándo vamos a cambiar de canción de Tichiri? Cuando, a ver, ¿quién ha preguntado? pronuncie bien. Cuando cantemos Franz, bien. Franz, solito va a cantar primero. A ver, Que enciendan. cante. Apagaremos. Si canta bien, Franz, cambiamos de canción ahora mismo. A ver, Franz, encienda su micrófono. Ya. Ya. Uno, Ya, dos, empezamos. tres, dale. Upaj kolila iha puningwa. Upaj chuimahanka puningwa. Anipuniu utkaniti. Ukamampi. Unataha. Upaj kolila iha puningwa. Upaj chuimahanka puningwa. Anipuniu utkaniti. Ukamampi. Unataha. Yakitapuniu uñihasta, hachañakiu munasitu, kichawai sarawai hewa, tatituna hakaru sarje, hanipuniu uthaniti, ukamampi munataha. Yakitapuniu uñihasta, hachañakiu munasitu, kichawai sarawai hewa, tatituna hakaru sarje, hanipuniu utkaniti, ukamampi munataha. Good job, muy bien, Franz. Entonces cambiamos. Eso va después. Rock, profe, rock Aymara. ¿Qué canción? Ahora una mujer que cante. No. Canción que sea algo bonito. ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo rock? No, pues algo. ¿Algo rock, dices? A ver, esto. Ay, De Zulma Yugar, se llama Coli Pancarita, ¿ya? Dice así. Mataki, Coli Pancarita, Suyakstamhas, Tupa Urunaka, Umamna Yampini Nanaira, Masumataki Luta Mamna Yampini Nanaira, Sumataki Ay, 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 fueguito. Coli Pancarita. Carita. Ay, 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 Fueguito. Coli Coli Pancarita. Listo, eso va a ser ahora nuestra canción, ¿ya? Eso. Usted pasará el industry. Es largo. Todo, digamos, pero este primer párrafo vamos a... ¿Ya? La primera. ¿Ya? A ¿Listo? ver, intentamos todos. Enciendan sus micrófonos. Cante sipham. Ya. Maya, Paya, Kimsa. Gracias, Julio.
Matuki. Lunaka. Ayam pinina. Sumat. Mayam pinina. Naira. Ay, ay, ay. Oh. Ay, buenito. Jueguito. Kiss in cama. ¿Y qué se encarga de Tichiri? Chiri. Mamá,